Buenos días, damas y caballeros, bienvenidos a Cultura y Fe. Les saluda Christopher Pereira y le doy la bienvenida a su programa dominical traído a usted cortesía del Espíritu Santo para hablarle de la cultura en la que vivimos y la fe que profesamos. ¿Qué tenemos hoy en el programa de Cultura y Fe? Bueno, el programa de hoy lo titulamos La fe en el mundo contemporáneo. ¿Y de qué le queremos hablar hoy? Pues fíjese, nosotros los católicos tenemos que aprender que la fe no es un abrigo que guardamos en el armario y que nos lo ponemos nada más los días domingo y que luego lo guardamos el resto de la semana. La fe es algo que se tiene que llevar donde quiera que vamos, en cualquier parte que estemos, en el trabajo, en la casa, en nuestros círculos sociales, tenemos nosotros que hacer nuestra fe católica presente. Y en el día de hoy tenemos dos invitados que nos van a ayudar a entender esto un poquito. Vamos a estar hablando con Armando Ruiz de Guadalupe Project. Este es un apostolado que se dedica a enseñarle a los católicos a votar utilizando su conciencia, votar poniendo la conciencia por encima de nuestras necesidades materiales. También vamos a estar hablando con Seferino Álvarez del movimiento de cursillos de cristiandad. Seferino nos va a contar un poquito sobre lo que es el movimiento de cursillos de cristiandad. Tal vez usted haya oído hablar de eso. O sea que hoy en nuestro programa La Fe en el Mundo Contemporáneo. Pero antes de hablar con nuestros invitados, quiero compartir con usted algunas noticias recientes que la verdad es que son bastante alarmantes. Fíjese, le voy a leer esto. La alcaldesa de Houston ordena a grupos religiosos que le entreguen sus sermones. Así como lo escucha. En un acto inaudito, Annis Parker, alcaldesa de Houston, Texas, ciudad de más de 2 millones de habitantes, lesbiana declarada, está en los tribunales contra la Equal Rights Ordinance, su ley insignia. Con una decisión que no tiene precedentes, el Ayuntamiento de Houston, Texas, amenaza con utilizar los sermones de algunos religiosos locales en los tribunales contra ellos. El ayuntamiento, de hecho, ha llevado a juicio a varios pastores de distintas iglesias cristianas para obligarles a entregar todos los sermones, y así hacer que los examinen los abogados del ayuntamiento en estos casos, en sermones que se traten de la familia o de el género, los géneros del ser humano, ¿verdad? Sabemos que allá en el mundo se está tratando de lavar la cabeza mucho al público con estas nuevas ideas de la ideología de género. Por supuesto, las iglesias cristianas o grupos eclesiales están tratando de luchar contra esto y hablando de la verdad. Cada hombre y cada mujer fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, sí, pero cada uno con un género muy particular. ¿Qué es lo que sucede con la alcaldesa de Houston? Ella recientemente sacó una ordenanza que permitía a cualquier persona utilizar cualquier baño, ya sea hombre o mujer, de acuerdo con la identidad de género que esa persona decía tener. O por ejemplo, un hombre de 50 años que decía sentirse mujer podía entrar al baño de mujeres donde entran niñas de 16 años. Por supuesto, estos grupos religiosos en Houston se quejaron de esto y como a manera de represalia, de venganza, la alcaldesa de Houston los ha llevado a corte y les ha pedido sus sermones. Es por eso, señores, que nosotros hoy en este programa queremos hablar de, entre otras cosas, el voto católico. Cómo nosotros tenemos que votar utilizando nuestra conciencia por encima de nuestras necesidades materiales o las promesas que nos hagan los políticos. Ya sabe usted que en tiempo de campaña nos prometen de todo, pero el único en el que podemos confiar 100% y por completo, por supuesto, es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros como iglesia tenemos que poner nuestra conciencia por encima de cualquier promesa o cualquier necesidad material que tengamos nosotros. En el programa de hoy vamos a estar hablando con Guadalupe Project y también con el movimiento de cursillos de cristiandad. Nos vamos a ir a una breve pausa, pero no le cambie de canal, que ya regresamos con su programa Cultura y Fe para saber cómo llevar la fe en el mundo contemporáneo a donde quiera que nosotros vayamos. Ya regresamos. Y bueno, amigos, ya estamos de regreso aquí en su programa Cultura y Fe y hoy estamos hablando de la fe en el mundo contemporáneo.
cómo es que nosotros debemos aplicar nuestra fe católica en los ambientes donde nos movemos y particularmente nuestra fe, cómo se aplica a las diferentes realidades de la cultura contemporánea en la que vivimos. Una manera en que la aplicamos muy concreta es en el voto, al ejercer el derecho al voto, al elegir a nuestros representantes políticos. Por eso hoy tenemos de invitado a Armando Ruiz, él es representante de Guadalupe Project, un apostolado que se dedica a enseñar, educar a los católicos a votar utilizando su conciencia. Y te damos la bienvenida, Armando. ¿Cómo estás? Ya, muy bien, gracias, Cris. Gracias por aceptar esa invitación, Armando, y quisiera que me cuentes un poquito vamos directo al grano, ¿qué es lo que hace Guadalupe Project? Lo que es asegurar que los católicos sepan cuáles son la doctrina clave, los principios clave de la fe. Okay. Segundo, cómo es que lo aprendes a defender. Y tercero, cómo es que lo vives en la plaza pública. Cómo es que lo vives en el mundo. Ok. Ahora, ¿por qué es que tenemos que enseñarle esto? ¿Que los católicos no saben, la mayoría de los católicos no saben cuál es la doctrina? Ya, yo siempre le digo a la gente que yo uso, por ejemplo, mi hijo. ¿Cómo se inició esto? Él estaba votando por la primera vez, tenía 18 años de edad, lo había formado como un católico toda su vida. Recibe su balota para votar la primera vez. Está sentado, comienza a votar y yo lo estoy revisando y me doy cuenta que votó por el presidente Obama. Y le dije, mijo, tú sabes bien que lamentablemente el presidente, aunque es bueno en ciertas áreas, pero él es contra la vida. Él es muy, muy en favor del aborto. Apoya el aborto. Y me dijo, pero papá, yo no voy a votar por el otro, el republicano, porque él es contra la inmigración, la reforma inmigratoria. Y he tenido muchos de mis amigos que sus familias han sido afectados. Le dije, pero mi hijo, ¿qué vas a vivir? ¿Vas a vivir tus principios? Aquí está la prueba. ¿Vas a aplicar tus principios católicos, tu fe católica, en ejercer tu participación en la vida pública, en la vida política? Exactamente, y nosotros sabemos que la Iglesia Católica y nosotros como católicos no defendemos ningún partido en particular, sino que la manera en que yo lo veo, Armando, y tú dime si me equivoco, yo veo que son los candidatos y los partidos los que deciden si nos eligen o no a los católicos al apoyar o rechazar esos temas que son tan importantes para nosotros, como defender la vida y la familia, ¿verdad? Ya, yo estuve en la Cámara de Representantes estatal. Político. Sí, fui político, servidor público. Así es. Por muchos años también estuve en el Senado estatal y también trabajé por uno de los gobernadores republicanos. Entonces, y para mí, antes yo era un político y después católico. Y dejé ese mundo porque Dios me estaba llamando para ser católico primero y luego político. Entonces, para todos los católicos, tenemos que ser católicos. Y luego después, si eres demócrata, si eres republicano, ¿qué importa? Pero eso va segundo. Eso es secundario. Secundario. Mira, Armando, tenemos que pasar a lo siguiente porque el tiempo corre y vuela. Pero este libro que tengo en la mano se llama Católicos y Vida Pública. Fue escrito por nuestro señor obispo, Monseñor Thomas J. Olmsted. Está en inglés y en español. Lo puede pedir en su parroquia o en el Centro Pastoral Diocesano. Quiero que me digas qué es lo que está en este libro, qué es lo que está escrito aquí. Muy excelente. El libro nos llama a santidad. De que el laico, nosotros nos pertenece traer a Dios a un mundo seglar, a un mundo que necesita Dios, que necesita a Jesucristo, que necesita nuestra fe. Y el libro dice que debes de vivir tu fe, ser santo en las áreas de negocio, en las áreas de política, en la plaza pública. Y el libro dice que hay que aplicar nuestros principios, nuestra fe católica en esa vida. Y luego después nos dice cómo hacerlo. Y hay un proceso que le enseñamos a la gente cómo votar. Claro. Primeramente, tienes que formar la conciencia bien. ¿Qué es esto? Rezar y discernir. Y ese es el proceso. Forma tu conciencia. Segundo,
Tienes que estudiar los candidatos, quiénes son los que tienen posiciones que están contra la vida, que están en favor de aborto, que no están en favor de matrimonio entre hombre y mujer. Es que tenemos que buscar candidatos que viven su fe y principios católicos. Así Y el es. tercero es entonces votar. Ok. Y como recurso final les queremos decir que si ustedes van a internet, en la página de ArizonaCatholicConference.org está una guía del voto católico que le puede servir a ustedes para saber cuáles son las posturas de los diferentes candidatos en los diferentes temas, como el matrimonio, la vida, el suicidio asistido, la pena de muerte y todos estos temas que tienen un ángulo moral que deben estar por encima de otros temas que también son importantes. Es muy importante una reforma migratoria. Nosotros la apoyamos, la iglesia la apoya, pero yo el ejemplo que le pongo siempre a la gente es, si tengo aquí a un político que me está ofreciendo en un lado mi green card, mi tarjeta de residencia, y por otro lado me pide que tome la vida de un bebé, ¿cuál voy a decidir, verdad? Yeah. Y eso es lo que pasó con mi hijo. Cuando le dije, tienes que votar tu fe. Me acuerdo que agarró su balota, lo tiró en la mesa, me dijo. Armando, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero te voy a invitar de nuevo al programa para que nos sigas dando estos ejemplos que tú tienes de la práctica de cómo se debe vivir la fe en la vía pública. Muchas gracias por estar con nosotros. Yeah. En el final, mi hijo sí votó católico. Qué bueno. Yeah. Gracias por continuar con nosotros, damas y caballeros, aquí en su programa Cultura y Fe. Una vez más, yo soy Christopher Pereira y en este programa estamos hablando de la fe en el mundo contemporáneo, cómo vivir nuestra fe en los diferentes ambientes. En este segmento, en este nuestro último segmento, les quiero presentar a un representante del movimiento de cursillos de cristiandad y su nombre es Seferino Álvarez y le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, Seferino. Muchas gracias, Christopher, por esta invitación y pues es un honor para mí realmente. Porque gracias por aceptar. Y es una responsabilidad también. Muchas gracias por aceptar y quisiera que vayamos directamente a la historia, si nos pudieras dar una breve reseña de dónde salió el movimiento de cursillos. El movimiento de cursillos salió propiamente de una inquietud que tuvo nuestro fundador, Eduardo Bonín, a raíz de que él en un tiempo en España, en la isla de Mallorca, él fue un joven criado allá, nacido allá, escuchó una encíclica del Papa Pío XII, algo, de que le llamó la atención, de que había que salir al mundo a evangelizar, claro, ¿verdad? Entonces, él se quedó con esa idea y él, pues fue una persona muy educada, muy instruida, pero tenía una educación a un nivel medio porque siempre sus maestros iban a su casa, okay, ¿verdad? Entonces, él se dio cuenta cuando fue llamado al servicio militar. Ahí en el servicio militar fue donde se dio cuenta de otra clase de personas que estaban como él y se dio cuenta de la necesidad que había en el mundo, porque él no conocía otro mundo más que de la Acción Católica y pues gente de iglesia, ¿no? Gente de iglesia. Se dio cuenta de la necesidad que había de Cristo en el mundo. Cristo en el mundo, que no era gente mala, sencillamente estaban desinformados y no sabían, o mal informados o no sabían que Dios los amaba. Y él inició el movimiento de cursillos de cristiandad, probablemente unos de mayor influencia, uno de los mayores, si no es que el de mayor influencia en la iglesia y fuera de la iglesia también. Háblame, yo sé que no se puede hablar de lo que sucede en el cursillo, yo también lo he vivido la experiencia de cursillo, pero háblame de qué es lo que experimentan o cómo es que salen o cambian vidas las personas que viven un cursillo. Más que nada las personas, el cambio viene por el encuentro con Cristo. Okay. Pero empezamos por uno mismo. Okay. Nadie puede conocer a Dios si antes no se encuentra consigo mismo, ¿verdad? Entonces empezamos por ese encuentro personal con uno mismo para saber en qué lugar estamos nosotros en el mundo y dónde debemos de estar. Entonces nos encontramos con nosotros mismos y entonces estamos dispuestos para encontrarnos con Jesús.
para después proyectarnos hacia la comunidad. Así es, llevar a Jesús a todos los ambientes. Afuera, sí. Seferino, son tantos los testimonios, bellos testimonios que yo he escuchado de cursillistas, las personas que ya han vivido un cursillo, de cómo Cristo cambió sus vidas o ese reencuentro con Cristo cambió sus vidas. Pero cuéntame brevemente de tu experiencia. ¿Cómo es que el cursillo cambió tu vida? Mi experiencia fue bastante importante para mí, porque para mí fue como un parteaguas, un antes y un después. Claro. Yo viví la experiencia del cursillo cuando tenía yo 40 años, ¿verdad? Una edad suficiente para hacer decisiones. Y yo tuve una cierta formación en seminario, porque estudié 5 años en un seminario de Guadalajara, ¿verdad, señor? Y salí del seminario, me casé, llevé una vida, aprendí mucho en el seminario, pero al final de cuentas el ambiente me comió. Ok. ¿Te fuiste olvidando de Dios? Me fui olvidando poco a poco. Sí tenía ciertos conocimientos y ciertos valores, pero el ambiente me comió, me tragó, realmente. Entonces, cuando me hacen la invitación a vivir un cursillo, pues yo tenía ganas porque ya conocía a Dios, más o menos, claro, pero no me había encontrado realmente con Él, cara a cara. Entonces, cuando me invitan a vivirlo en el 1978, lo viví, y ahí fue mi decisión de hacer un cambio. Ahí empecé a disfrutar una vida completamente diferente y empecé a ser una persona libre allí. En ese momento. Ese momento, ese momento lo tengo muy presente, que para mí fue en 3 días el cursillo me dio la capacidad de hacer decisiones que hasta la fecha, gracias a Dios, por gracia de Dios, las he guardado. Y de eso se trata, de encontrar esa verdadera libertad que solo se halla cuando nos sometemos por completo a Cristo. Seferino Álvarez, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias por todo y que Dios me los bendiga a todos. Y bueno, si ustedes están interesados en vivir un cursillo, prácticamente todas las parroquias en la diócesis de Phoenix tienen un grupo de cursillistas, o si no, no es difícil encontrar uno mediante el cual usted pueda acercarse y averiguar para ver cómo usted también podría vivir la experiencia de un cursillo que, como le hemos dicho, Seferino y yo, verdaderamente transforma vidas. Y bueno, se acaba este programa, damas y caballeros, pero les quiero decir que ustedes pueden escribirnos a la dirección de mi correo electrónico cpereira@diocesesphoenix.org, o también me pueden buscar en Facebook bajo mi nombre, Christopher Pereira. Nos vamos, nos tenemos que despedir, pero le quiero recordar como siempre que cada momento del día, en cada cosa que nosotros hacemos, tenemos una oportunidad para santificarnos. Está en nosotros que no la desaprovechemos, que sepamos utilizarla para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos el próximo fin de semana. Dios lo bendiga.